El espacio siempre ha despertado nuestra curiosidad. Millones de estrellas, mundos desconocidos y secretos ocultos más allá de lo que podemos imaginar. Pero si existe vida ahí afuera, quizás también existen cosas que nunca debimos encontrar. Planetas abandonados, señales imposibles, criaturas ocultas entre las estrellas y horrores que desafían toda lógica humana. Esta noche conoceremos algunas de las historias más aterradoras sobre los misterios del cosmos. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para viajar a los rincones más oscuros del universo, porque algunas cosas allá afuera siguen esperando a ser encontradas. Esto es Cuentos al Anochecer. El planeta que nos miraba. En el año 2087, la humanidad descubrió un planeta a 43 años luz de la Tierra. Lo llamaron Kepler 991X. Al principio parecía un hallazgo normal. Era un mundo rocoso, con océanos oscuros y una atmósfera respirable. Las imágenes enviadas por los telescopios mostraban algo extraño. Enormes estructuras circulares distribuidas por toda la superficie. Una expedición fue enviada. Cuando la nave Prometeo llegó al planeta, todo parecía tranquilo. No había animales. No había viento. No había sonidos. Solo silencio. Los exploradores comenzaron a recorrer una de las estructuras. Desde arriba parecía una ciudad abandonada, pero al acercarse descubrieron algo inquietante. Las paredes estaban cubiertas por millones de figuras humanas grabadas en la piedra. Cada rostro mostraba una expresión diferente: miedo, dolor, desesperación. La capitana Elena Ruiz ordenó documentar todo. Mientras grababan, uno de los técnicos notó algo imposible. Entre los millones de rostros había uno que se parecía exactamente a él. Pensaron que era una coincidencia, hasta que encontraron otro, y otro, y otro. Cada miembro de la tripulación estaba representado en aquellas paredes. Pero lo peor era que algunas esculturas mostraban cosas que aún no habían ocurrido. Una figura mostraba al ingeniero con una herida en el pecho. 2 días después murió en un accidente. Otra mostraba a una científica sin ojos. 3 días después una explosión química la dejó ciega. El miedo comenzó a extenderse. La última grabación enviada a la Tierra ocurrió el día 14. La capitana apareció frente a la cámara, temblando. No es un planeta, nunca fue un planeta. Detrás de ella podía verse el suelo abriéndose lentamente. Lo que parecía roca comenzó a moverse como carne. Montañas enteras cambiaron de forma. Los océanos se agitaron. Y entonces descubrieron la verdad. Las estructuras no eran ciudades. Eran poros. Los continentes no eran continentes. Eran piel. Kepler 991X era una criatura viva de tamaño planetario. Y llevaba observando la Tierra desde mucho antes de que existieran los humanos. La transmisión terminó con un sonido extraño. Algo parecido a una respiración. La nave jamás regresó. Pero eso no fue lo más aterrador. 3 años después, los astrónomos revisaron nuevas imágenes del planeta. En una de ellas apareció una nueva escultura entre millones de rostros. Era la cara de toda la humanidad. Y estaba gritando: el planeta prohibido. Cuando tenía 17 años, mi padre trabajaba para una agencia espacial. Nunca me contaba detalles de su trabajo, pero una noche llegó a casa completamente pálido. Recuerdo que cerró todas las cortinas antes de hablar. Si algún día escuchas el nombre Erebus 9, olvídalo. No busques nada sobre eso. Pensé que estaba bromeando. 2 semanas después desapareció. La agencia declaró que había muerto en un accidente, pero nunca encontraron el cuerpo. Años más tarde, mientras revisaba sus viejos archivos, encontré un disco duro oculto detrás de una pared falsa en su oficina. Había cientos de documentos clasificados. Todos hablaban de un planeta descubierto detrás de una nube interestelar. Erebus 9. Según los informes, el planeta era completamente negro. No reflejaba luz. No emitía calor. Era como un agujero en el universo. Sin embargo, algo extraño ocurría cada vez que alguien lo observaba. Los científicos comenzaban a tener los mismos sueños. Todos soñaban con una ciudad gigantesca bajo un cielo rojo. Y todos escuchaban la misma frase: ya los vimos. Con el tiempo, las pesadillas empeoraron. Algunos investigadores afirmaban despertar con arañazos en el cuerpo. Otros aseguraban escuchar voces cuando estaban solos. La agencia decidió enviar una sonda.
Las primeras imágenes parecían normales. Luego apareció algo. Una estructura enorme. Tan grande que cubría cientos de kilómetros. Parecía una cara. No una montaña con forma de rostro. Una cara real. Con ojos. Los científicos ampliaron la imagen. Los ojos estaban abiertos. Mirando directamente a la cámara. La transmisión se cortó. Cuando lograron restablecer la señal, la sonda estaba destruida. Pero había alcanzado a enviar un último archivo. Era una fotografía. No del planeta. De la Tierra. Tomada desde algún lugar imposible. Como si alguien hubiera estado observándonos desde muy cerca. La imagen tenía una fecha escrita en una esquina. Una fecha futura. Exactamente 10 años después. Y debajo aparecía una sola palabra. Llegamos. Los documentos terminaban ahí. Lo peor fue descubrir que la fecha de la fotografía era para dentro de 3 días. Y anoche soñé con la Ciudad Roja. No estaba solo. Había millones de personas caminando por las calles. Todas tenían los ojos completamente negros. Todas repetían la misma frase. Ya los vimos. El planeta que tiene hambre. Todo comenzó cuando los astrónomos detectaron un planeta errante en los límites de nuestro sistema solar. No tenía nombre, así que lo llamaron XK-72b. Al principio, parecía un planeta normal. Rocoso, oscuro, cubierto de grietas enormes y con lo que parecían océanos de un líquido espeso y negro. Pero había algo extraño. El planeta se movía. No orbitaba ninguna estrella. No seguía ninguna trayectoria natural. Simplemente avanzaba por el espacio, dirigiéndose directamente hacia nuestro sistema solar. Los científicos pensaron que era una coincidencia, hasta que las imágenes de alta resolución comenzaron a revelar lo imposible. XK-72b no era un planeta, era un ser vivo. Su superficie era como piel endurecida, cubierta de venas gigantes que latían lentamente bajo una corteza oscura. Los sensores detectaron impulsos regulares recorriendo su interior, como si tuviera un sistema circulatorio. Y entonces descubrieron algo aún peor. En el centro del planeta había una cavidad gigantesca. Al principio creyeron que era un cráter. Después pensaron que podía tratarse de una formación geológica desconocida. Pero estaban equivocados. Era una boca del tamaño de un continente. Y se estaba abriendo. Los registros sísmicos mostraron movimientos musculares. Los análisis de su atmósfera confirmaron algo imposible. Estaba respirando. El pánico comenzó a extenderse por todas las agencias espaciales del mundo. Mientras más observaban al planeta, más evidente se volvía la verdad. No pasaba cerca del sistema solar por casualidad. No estaba perdido. No vagaba sin rumbo. Venía directo hacia nosotros. Durante meses, miles de científicos intentaron encontrar una explicación. Nadie la encontró. Entonces llegó la peor noticia. La trayectoria calculada mostraba que XK-72b no iba a chocar con la Tierra. Iba a detenerse frente a ella, como un depredador observando a su presa. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, telescopios de todo el mundo captaron algo aterrador. La enorme boca comenzó a abrirse por completo. Filas interminables de dientes surgieron desde las profundidades del planeta. Cada uno era más grande que una montaña. Y fue entonces cuando entendimos la verdad. XK-72b no quería destruir la Tierra. Quería tragársela. Las mareas comenzaron a comportarse de forma extraña. Los océanos se elevaron. La gravedad del monstruoso planeta empezó a arrastrarnos lentamente hacia él. Las imágenes finales transmitidas por las sondas mostraban a la Tierra desplazándose poco a poco hacia aquella oscuridad interminable. Como una simple migaja. Como un pequeño bocado. La última transmisión recibida por la humanidad contenía algo imposible. Un mensaje. No provenía de ninguna nave. No provenía de ningún satélite. La señal venía directamente de XK-72b. Solo contenía 3 palabras. Gracias por el alimento. Después de eso, todas las comunicaciones se perdieron. Las últimas imágenes mostraban nuestro planeta desapareciendo dentro de aquella boca gigantesca. Y luego, nada, absolutamente nada. El planeta gemelo. La misión Éxodo 7 tenía un objetivo simple: encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Después de décadas de búsqueda, los telescopios detectaron un planeta casi idéntico a la Tierra.
Tenía océanos, continentes, una atmósfera respirable y una gravedad prácticamente igual. La noticia cambió el mundo. Lo llamaron Nueva Tierra. Yo era parte del equipo enviado para explorarlo. El viaje duró años. Cuando finalmente llegamos, todos quedaron maravillados. Desde la órbita era perfecto. Demasiado perfecto. Los continentes tenían formas extrañamente familiares. Algunos científicos notaron las similitudes, pero asumieron que era una coincidencia. Todo cambió cuando aterrizamos. Mientras recorríamos una zona costera, encontramos algo sobresaliendo de la arena. Parecía metal. Excavamos durante horas. Lo que descubrimos nos dejó helados. Era un automóvil terrestre, cubierto por siglos de corrosión. Pensamos que era imposible, hasta que encontramos más cosas. Carreteras, edificios derrumbados, torres de comunicación, estatuas. Todo pertenecía a la Tierra, nuestra Tierra. Pero eso no tenía sentido. Estábamos a miles de años luz de distancia. Aquello era imposible. Esa noche revisamos registros orbitales antiguos. Fue entonces cuando encontramos la verdad. No habíamos llegado a otro planeta. Habíamos llegado a nuestro propio mundo. Millones de años en el futuro. La revelación fue aterradora. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras explorábamos una ciudad en ruinas, encontramos señales de vida. Al principio pensamos que eran supervivientes. Corrimos hacia ellos. Fue un error. Aquellas cosas habían sido humanas alguna vez. Sus cuerpos estaban deformados. Sus brazos eran demasiado largos. Sus rostros parecían derretidos. Algunos tenían múltiples ojos. Otros poseían bocas que se abrían desde el pecho. Y todos emitían un sonido extraño, como si intentaran hablar. Escapar fue difícil. Varias personas murieron. Una de las criaturas alcanzó a uno de nuestros biólogos y le clavó una especie de aguijón que sobresalía de su brazo. Logramos rescatarlo. Parecía estar bien. Durante unas horas. Después comenzó a cambiar. Su piel se volvió gris. Los huesos empezaron a deformarse. Le aparecieron nuevos ojos debajo de la mandíbula. Los análisis revelaron algo horrible. No era una enfermedad. No era un parásito. Era un virus. Un virus capaz de reescribir completamente el ADN humano. Había convertido a la humanidad en esas criaturas. Y seguía activo. A la mañana siguiente encontramos una instalación subterránea. Era uno de los últimos laboratorios humanos. Dentro había registros de los científicos que intentaron detener la pandemia. Leímos el último mensaje. Todavía recuerdo cada palabra. Si están leyendo esto, significa que regresaron. No importa cuánto huyan. No importa cuánto avance la tecnología. Este planeta no es otro mundo. Es la Tierra. Y ustedes son nosotros. Los registros explicaban que el virus había seguido evolucionando durante millones de años. Ya no necesitaba contacto físico. Ya no necesitaba sangre. Podía propagarse simplemente observando a un infectado durante demasiado tiempo. Mirándolo. Escuchándolo. Pensando en él. Fue entonces cuando entendimos algo. Todos habíamos estado observando a esas criaturas durante días. La infección había comenzado mucho antes. Uno por uno, los miembros de la tripulación empezaron a mostrar síntomas. Algunos desarrollaron ojos adicionales. Otros escuchaban voces. Otros dejaron de dormir. La situación se volvió desesperada. Decidimos regresar a la nave y abandonar el planeta. Pero cuando llegamos al punto de extracción, encontramos algo esperándonos. Miles de criaturas, silenciosas, observándonos, como si supieran exactamente lo que íbamos a hacer. Entonces una de ellas habló, con una voz distorsionada, una voz que parecía provenir de cientos de gargantas al mismo tiempo, y dijo: "Bienvenidos a casa". La última grabación de la misión termina ahí. La cámara cae al suelo. Se escuchan gritos. Después silencio. Yo encontré esos archivos hace 2 semanas. No sé quién logró enviarlos. No sé cómo llegaron hasta nosotros. Pero sí sé una cosa. Anoche desperté con un tercer ojo abriéndose lentamente en mi frente. Y cada día puedo escuchar con más claridad la misma frase repitiéndose en mi cabeza. Bienvenido a casa. El planeta prisión. En el año 2149, la humanidad descubrió algo imposible.
Más allá de los límites conocidos de nuestra galaxia, los telescopios detectaron un planeta completamente rodeado por una estructura artificial gigantesca. No era una estación espacial. No era una nave. Era una especie de jaula. Una construcción colosal formada por millones de segmentos metálicos que rodeaban al planeta entero. La noticia conmocionó al mundo. ¿Quién había construido algo tan enorme? ¿Y por qué? Yo era parte de la misión enviada para investigarlo. Tardamos 8 años en llegar. Cuando finalmente apareció frente a nosotros, nadie dijo una palabra. Era incluso más grande de lo que mostraban las imágenes. La estructura rodeaba el planeta en todas direcciones. Parecía haber sido construida por una civilización capaz de mover mundos enteros. Sin embargo, algo no cuadraba. No había señales de actividad. Ninguna. Todo parecía muerto. Al acercarnos, detectamos una compuerta enorme, como si los constructores hubieran dejado una entrada preparada para visitantes. El capitán ordenó enviar drones. Los aparatos atravesaron la abertura y comenzaron a transmitir imágenes. Lo que vimos fue extraño. La superficie del planeta era completamente negra. No había océanos. No había vegetación. No había ciudades. Solo una llanura oscura que se extendía hasta el horizonte. Entonces uno de los operadores detectó algo. Había estructuras. Miles de ellas. Gigantescos pilares distribuidos por todo el planeta. Cada uno medía kilómetros de altura. Todos apuntaban hacia el cielo. Y todos emitían una señal. La misma señal. Una y otra vez. Los traductores tardaron horas en descifrarla. Cuando finalmente lo hicieron, el puente de mando quedó en silencio. Porque el mensaje era simple. Demasiado simple. No abrir. Una advertencia repetida en cientos de idiomas desconocidos. Una advertencia transmitida desde todos los pilares del planeta. El capitán pensó que era una especie de broma. O una medida de seguridad antigua. Después de todo, ¿qué podía haber ahí abajo? Entonces recibimos otra señal. Esta vez no provenía de los pilares. Venía desde las profundidades del planeta. Una señal extremadamente débil. Una voz. Y lo único que decía era, ayúdenme. La voz seguía llegando desde las profundidades del planeta, una y otra vez. Siempre la misma palabra, ayúdenme. La señal era débil, pero claramente inteligente. Algunos miembros de la tripulación creían que podía tratarse de un sobreviviente de la civilización que construyó la prisión. Otros pensaban que era una trampa. Las discusiones duraron días. Finalmente, el capitán tomó una decisión. Descenderíamos al planeta. Éramos 12 personas. Aterrizamos cerca de uno de los enormes pilares que transmitían la advertencia. Al acercarnos descubrimos que estaban cubiertos por símbolos extraños. Parecían haber sido grabados apresuradamente. Como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los científicos analizaban la estructura, yo observé algo extraño. El suelo parecía moverse. No mucho. Solo pequeñas vibraciones. Como si algo gigantesco estuviera respirando debajo de nosotros. Decidí no decir nada. Pensé que eran nervios. O mi imaginación. Esa misma noche logramos localizar el origen de la señal. Provenía de una grieta enorme que descendía kilómetros bajo la superficie. Era tan profunda que las luces apenas iluminaban los primeros metros. Instalamos un ascensor de exploración y comenzamos el descenso. Cuanto más bajábamos, más intensa se volvía la transmisión. Ya no parecía una simple voz. Ahora sonaba desesperada. Como alguien encerrado durante muchísimo tiempo. Tras varias horas llegamos al fondo. Lo que encontramos allí no tenía sentido. Había una ciudad. Una ciudad inmensa enterrada bajo el planeta. Sus edificios estaban construidos con un material negro parecido a la obsidiana. Pero no estaba abandonada. Había luces. Había energía. Y algo parecía moverse entre las calles. Entonces vimos el centro de la ciudad. Una estructura gigantesca se elevaba sobre todas las demás. Parecía un templo. O una prisión dentro de otra prisión. La voz provenía de allí. Entramos. Las paredes estaban cubiertas por miles de marcas. Mensajes escritos en cientos de idiomas diferentes. Aunque no podíamos entender la mayoría, una frase se repetía constantemente. No lo escuchen. Mientras avanzábamos, uno de los científicos encontró algo. Un registro antiguo. Una especie de holograma.
Cuando logró activarlo, apareció una figura desconocida. No parecía humana. Su cuerpo estaba deformado por el miedo. La grabación estaba incompleta, pero alcanzamos a escuchar parte del mensaje. Si están viendo esto, llegaron demasiado tarde. La imagen se distorsionó. Luego continuó. No es una víctima, nunca lo fue. Nos hizo creer que estaba atrapado. Nos hizo creer que necesitaba ayuda. La transmisión comenzó a fallar. Antes de desaparecer por completo, la figura gritó algo que todavía escucho en mis pesadillas. La prisión no lo mantiene adentro, la mantiene dormido. En ese mismo instante, toda la ciudad tembló. Las luces se apagaron. La señal de auxilio se detuvo. Y por primera vez desde que llegamos, sentimos algo moverse bajo nuestros pies. Algo enorme. Algo que acababa de despertar. Nadie habló. Nadie se movió. Todo el equipo había escuchado la advertencia. La prisión no lo mantiene adentro, la mantiene dormido. El suelo volvió a temblar. Esta vez con más fuerza. Las calles de la ciudad subterránea comenzaron a agrietarse y enormes bloques de piedra negra se desprendieron de los edificios. Algo estaba ocurriendo bajo nosotros. Algo gigantesco. El capitán ordenó regresar inmediatamente a la superficie. Corrimos hacia el ascensor mientras las vibraciones aumentaban. Pero cuando llegamos, ya era demasiado tarde. La estructura había colapsado. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando escuchamos la voz nuevamente. Ya no provenía de nuestros equipos, ni de la señal que habíamos seguido hasta allí. Ahora resonaba directamente en nuestras cabezas. Clara, profunda, antigua. Gracias. Varios miembros de la tripulación cayeron de rodillas. Algunos comenzaron a sangrar por la nariz. Otros se tapaban los oídos mientras gritaban. Pero no importaba. La voz no venía del exterior. Venía de dentro de nuestras mentes. Las paredes de la ciudad empezaron a romperse. A través de las grietas apareció una luz rojiza. Una luz que parecía provenir del núcleo mismo del planeta. Entonces lo vimos. Un ojo. Un único ojo gigantesco abriéndose en la oscuridad. Era tan enorme que apenas podíamos comprender lo que estábamos viendo. Aquello no era una criatura viviendo dentro del planeta. Aquello era el planeta. La superficie. Los continentes. Las montañas. Todo formaba parte de un ser vivo dormido desde hacía millones de años. Y estaba despertando. Logramos contactar con la nave en órbita. Cuando apuntaron sus sensores hacia el planeta descubrieron algo aún peor. La gigantesca estructura que rodeaba el mundo entero estaba activándose. Miles de segmentos comenzaron a iluminarse. No porque estuvieran fallando, sino porque intentaban volver a sellar la prisión. Demasiado tarde. Uno por uno comenzaron a explotar. Como si algo desde el interior los estuviera destruyendo. La nave ordenó una evacuación inmediata. Pero nunca llegamos a salir. Porque en ese momento el ojo nos observó. Y comprendimos algo. No nos estaba mirando a nosotros. Estaba mirando a través de nosotros. Hacia la Tierra. Como si hubiera sabido de nuestra existencia desde el instante en que llegamos. La última transmisión enviada por nuestra nave fue recibida en la Tierra 7 años después. Los científicos nunca hicieron pública la grabación completa. Solo una pequeña parte. La suficiente para generar pánico. La suficiente para que millones de personas exigieran respuestas. En el video se observa cómo el planeta comienza a abrirse lentamente. Como una flor negra desplegándose en el vacío. Y dentro de él. Hay algo aún más grande. Algo que no llega a mostrarse por completo antes de que la señal se corte. La grabación termina con una única frase pronunciada por la voz. Una frase dirigida a la humanidad. Ya sé dónde están. Eso ocurrió hace 30 años. Desde entonces no hemos vuelto a recibir ninguna señal. Ningún mensaje. Ninguna imagen. Nada. Sin embargo, hace 3 días, los observatorios espaciales detectaron algo extraño en los límites del sistema solar. Algo enorme. Tan enorme que los instrumentos no logran calcular su tamaño. Y moviéndose directamente hacia nosotros. Los gobiernos aseguran que se trata de un error. Un fallo en los sensores. Pero anoche, mientras revisaba los archivos originales de la misión, encontré algo que no aparecía en los informes oficiales. Un fotograma oculto en la última transmisión. Una imagen capturada apenas una fracción de segundo antes de perder la señal. En ella puede verse el ojo, mirando fijamente a la cámara, y reflejada en su pupila,
Está la Tierra, como si hubiera estado observándonos todo este tiempo, como si nunca hubiera dejado de acercarse. Y si lo que viene hacia nosotros realmente es Él, entonces la prisión no se abrió cuando llegamos. La prisión se abrió exactamente como estaba planeado, porque nosotros fuimos la llave, y quizá lo seguimos siendo.